Aquel zumbido constante de los televisores de tubo, antes de que el mundo se volviera digital y frenético, definía el ritmo de nuestras tardes. Eran los años 70, una década grabada en el relieve de los pantalones de pana y el aroma del vinilo nuevo, donde la vida parecía transcurrir a una velocidad humana, mucho más pausada y tangible. Nos reuníamos frente a la pantalla para observar a la familia Brady, ese mosaico de rostros perfectos distribuidos en cuadros que nos hacían soñar con una armonía doméstica casi irreal. Aunque sabíamos que ninguna casa era tan impecable ni ningún conflicto se resolvía en 30 minutos, aquellos 3 chicos y 3 chicas se convirtieron en nuestros hermanos de alquiler, alimentando nuestros primeros amores platónicos y marcando el ideal de una juventud que aún creía en la perfección del suburbio. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. En medio de esa cotidianidad, un fenómeno inesperado saltó de las carreteras a nuestras salas de estar, las radios CB. Lo que comenzó como una herramienta exclusiva de los camioneros, esos caballeros del asfalto que cruzaban el país bajo el sol y la luna, terminó cautivando nuestras madres y padres, quienes instalaban pesadas antenas en las camionetas familiares para adoptar una identidad secreta. Todavía resuena en nuestra memoria el chasquido del micrófono y el lenguaje cifrado del 10 a 4, una jerga que nos hacía sentir parte de una red invisible y emocionante. Era nuestra primera red social, una frecuencia cargada de estática donde los niños debíamos taparnos los oídos cuando algún conductor soltaba una broma subida de tono, mientras soñábamos con tener nuestro propio nombre de guerra en las ondas, conectando nuestras vidas a través del aire mucho antes de que imagináramos la existencia de la fibra óptica. Nuestra estética no conocía la timidez y el hogar se convirtió en un lienzo de texturas naturales y nudos infinitos. El macramé, con su tacto de cuerda áspera y su geometría artesanal, se apoderó de cada rincón, desde los maceteros que colgaban del techo desafiando la gravedad hasta los intrincados toalleros del baño. Todavía podemos ver, en el rincón más sagrado de la sala, aquel búho de ojos de madera y cuerpo de hilo trenzado que nos vigilaba con una sabiduría silenciosa. Era el guardián de nuestra decoración, un símbolo de paciencia que nuestras madres tejían durante las tardes de lluvia. Los colores de aquella época eran una declaración de principios: el verde aguacate, el amarillo plátano y un naranja neón que parecía retener la luz del sol incluso después del atardecer. Esas tonalidades no solo vestían nuestras alfombras de pelo largo, donde el polvo parecía desaparecer por arte de magia, sino que también recubrían el metal de nuestros electrodomésticos y el vinilo de los asientos de los coches, creando una atmósfera cálida y saturada que hoy recordamos con una mezcla de extrañeza y ternura. En medio de esos salones, los otomanos redondos se erigían como islas de descanso para los adultos, pero para nosotros eran naves espaciales o plataformas desde las cuales podíamos volar. Nos estirábamos sobre su superficie de cuero sintético, cerrando los ojos para imaginar que éramos Superman surcando los cielos, o simplemente nos acurrucábamos en su centro para una siesta protegida por el murmullo de la radio. Ese espíritu de aventura encontraba su máximo exponente en la figura de Evel Knievel, el hombre que desafiaba a la muerte en cada salto. Inspirados por sus hazañas televisadas, convertíamos los patios del vecindario en pistas de acrobacias imposibles, construyendo rampas precarias con maderas sobrantes para intentar saltar sobre nuestras hileras de camiones Tonka, o en los momentos de mayor valentía, sobre algún amigo que se ofrecía como voluntario para ser parte de nuestra propia leyenda de riesgo y adrenalina. Cada mañana, antes de salir hacia la escuela, el ritual comenzaba con el sonido metálico y rotundo de nuestras loncheras al cerrarse. Eran cofres de acero litografiado, pesados y resistentes, diseñados para sobrevivir a cualquier caída en el patio de juegos y proteger nuestro sándwich como si fuera un tesoro nacional. Portar una de estas cajas no era solo una cuestión de utilidad, sino una declaración de nuestra identidad. Llevar a Superman, a Batman o al intrépido Evel Knievel en el costado nos otorgaba un estatus especial frente a nuestros compañeros. Todavía podemos recordar el aroma a pan fresco y mermelada que emanaba al abrir el pestillo, un olor que se mezclaba con el sutil rastro metálico del interior, recordándonos que aquel objeto estaba hecho para durar toda una vida, a diferencia de las bolsas desechables que vendrían después. Ese mismo sentido de permanencia lo encontrábamos en las reuniones de nuestras madres, quienes transformaban la sala en un centro de comercio y amistad a través de las fiestas de Tupperware o los catálogos de Avon. El aire se llenaba del aroma a perfumes nuevos y el clic característico de las tapas sellándose al vacío, un sonido que garantizaba que nada, ni siquiera el paso del tiempo, arruinaría lo que guardábamos dentro. Eran recipientes en esos tonos tierra y mostaza tan nuestros, objetos que prometían orden en un mundo que empezaba a cambiar demasiado rápido. En la cocina, el futuro nos esperaba dentro de un sobre de Tang. Aquel polvo de un naranja eléctrico que prometía convertirnos en astronautas tenía un sabor vagamente cítrico y metálico que bebíamos con una fe ciega, imaginando que compartíamos el mismo sustento que Buzz Aldrin mientras orbitaba la luna. No nos importaba que el sabor fuera artificial. Para nosotros,
Era el sabor del mañana, una mezcla de ciencia y optimismo que revolvíamos en jarras de vidrio pesado. Incluso en nuestras ocurrencias más simples, como las famosas piedras mascota, encontrábamos una forma de conexión. Parecía absurdo, pero cuidar de una roca dentro de una pequeña caja de cartón con agujeros para respirar hablaba de una época donde la imaginación era nuestra herramienta más poderosa. No necesitábamos pantallas ni luces intermitentes. Nos bastaba con la textura de una piedra lisa y el manual de instrucciones que nos enseñaba a domesticar lo imposible, recordándonos que, en los años 70, la felicidad se encontraba en las cosas más sencillas y, a veces, en las más inesperadas. Nuestras carreteras de verano estaban dominadas por esos gigantes de metal que llamábamos camionetas familiares, auténticos barcos sobre el asfalto que lucían con orgullo paneles laterales de una madera que, aunque sabíamos que era puro revestimiento de vinilo, aportaba una calidez que los coches negros y minimalistas de hoy no pueden replicar. No había que temer a la humedad ni a las termitas, solo disfrutábamos del brillo de ese acabado que simulaba el roble bajo el sol de mediodía, mientras el interior, saturado de colores vibrantes, nos acogía en un abrazo de plástico y tela que olía a aventura compartida. En el asiento trasero, el tiempo pasaba entre las páginas de nuestros cómics y revistas, pero la verdadera magia no estaba en las historias de héroes, sino en las últimas páginas. Aquellos anuncios irresistibles nos prometían maravillas imposibles, como los famosos monos marinos que imaginábamos como una estirpe de criaturas míticas y alegres viviendo en un reino submarino dentro de un frasco. La lección de realidad llegaba pronto, al descubrir que solo eran artemias minúsculas flotando en el agua, pero aquel desengaño fue nuestra primera gran enseñanza sobre la distancia entre la publicidad y la verdad, una pequeña cicatriz en nuestra inocencia que sanábamos volviendo a sumergirnos en la lectura. Cuando nos sentábamos a escribir nuestras cartas o las tareas escolares, el error no se borraba con una tecla, sino con un ritual de paciencia. El frasco de papel líquido era nuestro mejor aliado. Todavía podemos evocar ese aroma químico, penetrante y seco, mientras aplicábamos con cuidado la pequeña brocha sobre la palabra equivocada. Había que soplar con insistencia, viendo cómo la mancha blanca se opacaba lentamente, un proceso que parecía eterno y que a menudo nos hacía perder el hilo de nuestros pensamientos. Esa pausa obligatoria nos enseñó el valor de la precisión, obligándonos a pensar 2 veces antes de plasmar cada letra sobre el papel. Y al terminar la jornada, cuando buscábamos refrescarnos, las latas de aluminio nos ofrecían un sonido que ya no existe, el crujido seco y rotundo de la anilla que se desprendía por completo del envase. Aquellas piezas metálicas, que los más creativos convertíamos en collares o cadenas, se convirtieron también en un peligro silencioso en las playas y parques de nuestra infancia. Pisarlas accidentalmente en la arena era el riesgo asumido de nuestras tardes de libertad, hasta que la industria decidió rediseñar nuestra forma de beber, haciendo que el mundo fuera un lugar un poco más seguro, pero también más silencioso, al arrebatarnos aquel pequeño trozo de metal que siempre terminaba en nuestros bolsillos como un amuleto del día vivido. Más allá de nuestra burbuja de juegos y colores, el mundo exterior se filtraba por las rendijas de los noticieros con historias que parecían desafiar la lógica de lo posible. Aún recordamos la extraña fascinación con la que seguimos el caso de Patty Hearst, esa heredera que desapareció en las sombras de un secuestro para reaparecer meses después bajo el nombre de Tanya, empuñando un fusil y asaltando bancos junto a sus propios captores. Era un guión de cine negro proyectado en la vida real, una narrativa que nos mantenía pegados al televisor, preguntándonos si aquello era una tragedia o una transformación voluntaria en medio de una década convulsa. Esa misma sensación de vivir al límite, aunque de una forma mucho más física y cercana, la experimentábamos cada vez que montábamos en nuestras bicicletas. En aquellos años, el casco era un objeto inexistente o reservado para quienes se recuperaban de una herida grave. Para nosotros, la protección era un concepto abstracto. Sentir el viento golpeando el rostro sin barreras y el sol quemando la nuca mientras descendíamos por las colinas del barrio era la esencia misma de nuestra libertad. Aprendimos a caer y a levantarnos, a limpiar las costras de las rodillas con un poco de agua y a seguir adelante, forjando un carácter que no conocía de rodilleras ni de precauciones excesivas. Sin embargo, el ambiente se volvía denso y adulto cuando llegaba la hora de las noticias nocturnas. Incluso siendo niños, podíamos percibir que algo grave sacudía los cimientos de Washington. El escándalo de Watergate era el murmullo constante en las cenas familiares, una sombra política que culminó en esa imagen granulada y eterna de un Richard Nixon deshonrado, despidiéndose desde la puerta del helicóptero con los dedos en V antes de perderse en el cielo. Pero para nosotros, la verdadera cita ineludible no era con la política, sino con el ritual sagrado de los sábados por la mañana. No existía la posibilidad de elegir qué ver ni cuándo hacerlo. Nuestra única oportunidad de encontrarnos con nuestros dibujos animados favoritos era despertar antes que el sol y esperar a que la pantalla dejara de mostrar nieve para dar paso a la magia.
Nos sentábamos en el suelo, con el tazón de cereal entre las piernas, sabiendo que si nos perdíamos un episodio, tendríamos que esperar una eternidad de 7 días para volver a verlo. Ese tiempo de espera nos otorgaba una paciencia que hoy parece olvidada. Y cuando queríamos capturar esos momentos, recurríamos a la cámara Polaroid, ese milagro de la química instantánea que expulsaba una fotografía húmeda y opaca con un zumbido mecánico. Todavía podemos sentir ese aroma penetrante a reactivos químicos y el gesto instintivo de agitar la foto vigorosamente en el aire, creyendo con fe ciega que el movimiento aceleraría la aparición de nuestras sonrisas, mientras observábamos cómo, poco a poco, nuestras vidas cobraban forma y color sobre el cartón blanco. La música de nuestra juventud no se descifraba en una búsqueda instantánea, era un misterio que compartíamos en voz baja, tratando de entender qué quería decirnos don M.C. Lean en los versos infinitos de American Pie. Sin la ayuda de un buscador que nos diera las respuestas, alimentábamos teorías sobre quién era el bufón o por qué se hablaba del día en que la música murió, convirtiendo cada canción en un rompecabezas emocional que escuchábamos una y otra vez hasta que el surco del disco se gastaba. Ese mismo aire de nostalgia estaba impregnado de un aroma que hoy nos resultaría impensable, el humo del tabaco. En aquellos años, una neblina azulada flotaba con naturalidad en las oficinas, en los pasillos de los aviones y en las mesas de cualquier restaurante, mientras nosotros, de niños, jugábamos a ser adultos imitando el gesto con cigarrillos de caramelo. El humo de segunda mano no era una preocupación, sino la atmósfera constante de una sociedad que aún no cuestionaba sus hábitos más arraigados. Nuestros televisores eran máquinas caprichosas que exigían una paciencia de artesano. Para sintonizar un canal, debíamos librar una batalla contra la nieve y las rayas que distorsionaban la imagen, ajustando las antenas de conejo con una precisión milimétrica. A menudo, la solución más sofisticada consistía en envolver las puntas del metal con papel de aluminio, buscando captar esa señal esquiva que se perdía con el paso de un camión o un cambio en el viento. Éramos nosotros, los hijos, quienes servíamos como el primer control remoto de la casa. Nos quedábamos de pie junto al aparato, girando la perilla con ese sonido seco y mecánico de clac, 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 mientras nuestros padres nos daban instrucciones desde el sofá hasta que la imagen se enfocaba por fin. Y cuando la programación terminaba, el televisor no se quedaba en espera. Tras el himno nacional y una placa patriótica, la pantalla se inundaba de un estallido blanco y negro de estática que zumbaba en el silencio de la noche hasta las 6 de la mañana, recordándonos que el mundo también necesitaba dormir. Nuestras redes sociales no eran digitales, sino pequeños trozos de papel doblados con destreza que pasábamos de mano en mano bajo los pupitres. El riesgo era inmenso. Si la maestra nos descubría, el castigo no era solo el decomiso, sino la humillación de escuchar nuestras confesiones leídas en voz alta frente a toda la clase. Escribíamos con una caligrafía cursiva que hoy parece un arte perdido, sintiendo el peso de la pluma y la textura del papel, o nos sentábamos frente a la máquina de escribir para sentir el impacto rotundo de las teclas metálicas contra la cinta de tinta. Aquellas cartas, que tardaban días o semanas en cruzar el país con su estampilla pegada con cuidado, llevaban consigo una parte de nuestro tiempo y de nuestra espera. Incluso para capturar nuestra imagen, preferíamos el refugio de las cabinas fotográficas, donde nos apretujábamos con los amigos para esperar los 4 destellos de luz. No buscábamos la perfección de un filtro, sino la alegría de ver salir esa tira de fotos húmedas que inmortalizaba un instante de risas compartidas, un tesoro de papel que no se podía borrar y que guardábamos en la billetera como el testimonio más fiel de nuestra propia historia. Crecimos en un mundo donde la verdad se construía a través de susurros y leyendas urbanas que nadie podía desmentir con un simple clic. Todos compartimos aquel temor reverencial por el destino de Mickey, el niño de los cereales, cuya historia de una explosión interna por mezclar dulces y refrescos se convirtió en nuestra primera gran fábula colectiva. Sin buscadores que nos dieran la razón, la mitología del barrio era nuestra ley. Esa inocencia se reflejaba incluso en nuestra apariencia, marcada por el inconfundible corte de tazón que nuestras madres ejecutaban con una precisión doméstica y un poco de humor, dejando aquel flequillo recto que nos igualaba a todos en las fotos escolares. El aroma a alcohol y tinta fresca de las hojas de mimeógrafo todavía impregna nuestros recuerdos de las mañanas de clase, cuando el papel aún llegaba húmedo a nuestras manos y nos sentíamos partícipes de un conocimiento artesanal. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. En los parques, el acero de los columpios y los tiovivos nos enseñó sobre la gravedad y la resistencia. Eran estructuras implacables que forjaban nuestro carácter a través de raspones y caídas sobre el suelo duro. Una libertad que hoy parece envuelta en peligros, pero que entonces era nuestro campo de entrenamiento para la vida. Bajo el sol de los veranos infinitos, el olor a aceite bronceador y la piel dorada eran los trofeos de jornadas enteras al aire libre, sin más protección que la sombra de un árbol o un trago de agua de la manguera. Nos sentíamos invencibles,
Ya fuera emulando los ángeles de Charlie en nuestras bicicletas o luciendo con orgullo esos calcetines de tubo que llegaban casi a la rodilla, una moda que hoy nos hace sonreír pero que entonces era el uniforme de la modernidad. El clímax de nuestra transformación llegó en 1977, cuando una galaxia muy lejana se instaló en nuestra imaginación para siempre, cambiándolo todo con el zumbido de un sable de luz y la respiración profunda de Darth Vader. Aquel fue el cierre de una era y el inicio de otra, pero la esencia de los 70 se quedó en ese gesto sencillo de levantar el pulgar al borde de la carretera o en la confianza de jugar en la calle hasta que las luces del porche nos llamaban de regreso a casa. No conocíamos el miedo a los extraños, solo la curiosidad por el mundo y la certeza de que cada rincón del barrio era nuestro. Al mirar atrás, comprendemos que no solo perdimos una década, sino una forma de habitar el tiempo donde la espera era un regalo y la calle era nuestro mejor salón de clases. Aquellos años nos enseñaron que, aunque los objetos desaparezcan y las modas cambien, la calidez de lo vivido permanece intacta en el alma de quienes aprendimos a ser libres antes de que el mundo decidiera ser perfecto.